atención y agradezco a la red RDTPC por la oportunidad que nos dan de presentar este marco introductorio, que es la aplicación de realidad aumentada como complemento de lectura e interpretación del Códice Boturini, que realizamos en conjunto y ahora presentamos a ustedes con mucho gusto el profesor Eric Huitón Ramírez y su servidor Raúl Arturo Jiménez Granados. ¿Sí se alcanza a escuchar? Sí, okay. Se trata entonces de un trabajo en conjunto, el cual está desarrollando Raúl en sus estudios de Ingeniería Mecatrónica, en la cual está abarcando cuestiones de modelado tridimensional y también está cursando la asignatura a la unidad de aprendizaje, que se llama Sistemas de Visión Artificial. Entonces aquí la intención va a ser fusionar ese par de áreas dentro de la ingeniería para empezar a realizar cuestiones de realidad aumentada. Mientras que él se encarga de los modelos y de la parte de visión, yo me voy a encargar entonces de obtener toda esa información y a través de alguna metodología de programación llevada a un entorno de videojuegos como lo que es Unity, ahora sí realizar una aplicación completa, la cual pueda ser empaquetada y descargada en un dispositivo móvil para su uso. Entonces, inicialmente estamos presentando lo que es únicamente un anteproyecto, lo que esperamos obtener al finalizar de este semestre y estamos trabajando a la par. Sin embargo, pues aprovechando unos 7 grupos que tengo por ahí, probablemente tenemos un poquito más de capital humano que está interesado en acreditar algunas asignaturas. Esto surge entonces a partir de un proyecto que ya está corriendo, es mi tema de tesis entonces, el cual consta acerca de una reconstrucción hipotética tridimensional aplicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México. El primer boceto se presentó justamente hace un año y en esta ocasión lo volvemos a traer en 2 presentaciones. Uno lo que es realidad virtual únicamente presencial y posteriormente uno de realidad virtual pero inmersiva. Entonces, si pasamos por favor a la animación. Mientras tanto, ahorita les voy a hacer llegar un dispositivo móvil, el cual va a contener una aplicación ya para celular y en la cual van a poder visualizar este entorno, pero ahora ya con una presentación en primera persona. Entonces, mientras tanto, si alguien gusta observarlo, ¿qué tal, Mario? Y se hace llegar a los asistentes. Se trata entonces de esta pequeña visualización, el Templo del Sol, a un lado del Zompantli. La presentación que teníamos hace un año constaba únicamente de un deslizamiento en primera persona. No obstante, en este caso le estamos agregando ya aquí lo que es el controlador de Xbox para que uno pueda tener una vista del sitio. Con mucha diferencia de lo que habíamos, de lo que se observó en la presentación pasada, ahorita no tenemos mucho interés en lo que se refiere a las texturas, sino que aquí en este caso nos importa la disposición y verificar cuáles son los elementos mínimos suficientes para que esto se pueda empaquetar en una aplicación y ser descargado fácilmente en un celular. En este caso, estableciendo un tipo de correlación con lo que existe realmente en el Centro Histórico de la Ciudad de México, estaría más o menos en la zona del Zócalo capitalino, y allí con una mirada hacia la zona arqueológica del Templo Mayor. En este caso, podemos aquí bajar la mirada, dirigirla hacia arriba, para que entonces, cuando volvamos a tener un avance, la presentación sea un estilo de modo avión y poder tener el pase y la vista de los diferentes edificios del lugar. Espero que mi manejo del dispositivo no sea tan torpe para llevarlos al inframundo. Yo preferiría llevarlos al Omeyocan. Sin embargo, en caso de que no sea posible, pues poco a poco vamos a ir agregando elementos que justifiquen que el usuario se pierda de su trayectoria correcta. En este sitio nos encontramos entonces, si lo pueden ubicar, en lo que sería el patio sur de la zona arqueológica. El templo rojo que aquí se presenta de color blanco es digamos, un elemento característico del sitio. Aquí estaríamos por la zona del museo, en la parte trasera, donde aún nos encontramos en el límite del recinto sagrado, y posteriormente la vista de 3 adoratorios menores, incluyendo el de la Casa de las Águilas. Entonces, para los efectos de la aplicación que ahorita está circulando entre el público, me gustaría que tuvieran esa idea, que se encuentran aquí en el Templo Mayor justamente. Y entonces siéntanse con la confianza de dirigir la mirada junto con el visor hacia cualquier sitio para que puedan tener la observación del lugar. Insisto, en este caso no tenemos todavía el texturizado. No es algo, sí es algo que importa bastante,
Sin embargo, la ubicación de los elementos, sus dimensiones, la correlación desde el modelo inicial de Marquina hasta los últimos descubrimientos son lo que ahorita nos está interesando bastante reflejar. Sin embargo, pasó en algún momento que durante las propias clases que impartimos en la unidad profesional, allí entonces tratamos de llevar los gráficos. El temario únicamente señala elaboración de gráficos. No obstante, quisimos llevarlo a un nivel todavía un poco mayor y a través de un complemento para Unity que se trata de Vuforia, tenemos entonces lo que sería el manejo de algunos patrones. En este caso se trata del mapa de Nuremberg. Y entonces, en lo que fue una práctica inicial, un aparente juego con los alumnos, pues lo que tratamos de hacer fue justamente eso, enfocar el plano de Nuremberg para que entonces apareciera allí el templo mayor y que de una forma que es completamente inmune a las rotaciones o a las traslaciones, nos pueda seguir dando la presentación del sitio. Incluso a través de este complemento que después nosotros vamos a trabajar en una completa autoría, pues también se trata de hacer un poquito de inmersión. En ese caso, ingresando un poquito más dentro de la aplicación, bueno, ya cuando se ha recuperado, pues entonces allí tendríamos la posibilidad de ver el interior, que aunque ahorita parece que no tiene ningún sentido, tratándose de algo tan complejo como el Templo Mayor, nos ayudaría a ver ahora sus 7 etapas constructivas. ¿Quieres decir eso? Una disculpa de antemano, tuvimos problemas de resolución ahorita y estamos familiarizándonos aún con este nuevo esquema. Bueno, pues estos dos proyectos tienen un tronco común. Desde ahora nos referiremos al proyecto del Códice Boturini como proyecto Boturini y el proyecto del recinto sagrado como proyecto Tenochtitlan. Estos dos proyectos parten de un tronco común, que es el modelado 3D de los edificios, tanto como de los glifos que vamos a representar del códice, la visión artificial para identificarlos y la realidad aumentada para presentárselos a través del dispositivo móvil. Bueno, hay particularidades que nos diferencian estos dos proyectos. Por ejemplo, el modelado orgánico de los glifos en el proyecto Boturini tiene una connotación más complicada que en un modelado geométrico de estructuras, dado que, por ejemplo, en el modelado geométrico de estructuras tenemos las dimensiones bien acotadas de lo que es el templo mayor, la base, la altura, las escalinatas, etc. Y son puntos, son vértices, son líneas, son cosas más fáciles de hacer. Sin embargo, en el modelado orgánico de glifos tenemos lagos, tenemos animales, tenemos personas, tenemos plantas que son más difíciles de realizar y no hay ninguna figura base que esté ya predefinida que siga, esta es la flor o el fuego con el agua de los mexicas, ¿no? No hay eso y tenemos que empezar a esculpir. La orientación es otra de las particularidades. No es lo mismo tener el celular o la tablet y en el escritorio de la mesa o en el avión o en cualquier parte, tener una réplica del códice o una imagen del códice incluso y ponerlo sobre que mire al códice, que se mueva, que se traslade, a que estar en el Templo Mayor, porque el Templo Mayor, la aplicación es para estar ahí, saber qué edificio estaba a tu derecha, en qué edificio, adentro de qué edificio estarías en ese momento, qué edificio estarías viendo atrás de la catedral, por ejemplo. Entonces, en el proyecto de Tenochtitlan, es la ubicación más la orientación, que es un sistema de referencia absoluto, que es el GPS. El GPS no es necesario para el proyecto Boturini, pero es absolutamente necesario para el proyecto de Tenochtitlan. Características del códice Boturini, o también llamado la tira de la peregrinación. El códice está hecho de un papel amate, que es un papel de elaboración propia de Mesoamérica. Tiene una longitud de 5.4 metros y 19.8 centímetros de altura. Está constituido por 22 láminas y solo está pintado en una sola de las caras. Este códice narra el éxodo de la salida de los aztecas de Aztlán y cómo llegan como mexicas al islote del Valle de Anáhuac. Presenta una sencillez pictórica demasiado, valga la redundancia, fácil, comparado, por ejemplo, con el códice Dresden, que es demasiado complejo, demasiado denso. Sin embargo, a pesar de ser mucho más sencilla la representación pictórica, la representación narrativa que tiene es demasiado densa. Es un hecho que al códice Boturini
tenemos muchísimo respeto. Se trata de un documento sin igual, un paso obligado entonces para quien quiera realizar un estudio exhaustivo acerca de lo que fue la migración. Entonces, por ello sabemos que estamos trabajando con algo completamente lleno hacia la identidad. Y resultó una curiosidad que el proyecto Tenochtitlan, que se está trabajando a nivel maestría, conforme el final de lo que fue la historia de los mexicas, mientras que el Códice Boturini en esta aplicación de realidad aumentada, pues lo que va a plantear va a ser justamente ese inicio. Entonces, existe una gran cantidad de copias. Si vamos a la web, vamos a encontrar muchísimas réplicas acerca, estudios y demás cuestiones. Sin embargo, aquí el que ha resultado atractivo para la aplicación, pues es justamente el facsimilar que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Se trata entonces de un códice que tiene una extensión, pues digamos 5.4 metros, es considerable, y para que muestre su grandeza debe estar completamente abierto, tiene que estar completamente extendido para presentar toda esa información. Pero también su densidad narrativa es demasiado grande como para estar llenando con algunas placas informativas todo el espacio. Pese a que se tiene una mosografía perfecta en el lugar, aún así sería necesario entonces colocar algo que permita ver a los visitantes la referencia completa de ese documento. Lo que también hemos observado es que pese a que se encuentra un video que explica los acontecimientos importantes, se sigue presentando que la atención de los visitantes se centra más en la primera lámina, que es el inicio. Después de todo, la mayoría de los mexicanos sabemos que ellos salieron de Aztlán y que llegaron a la Ciudad de México, pero la historia intermedia es algo que solamente las personas que han dedicado una fuerte investigación conocen. Y entonces, para las personas que no estamos tan cerca de ese códice, lo que atrapa nuestra atención es la primera lámina, que es la salida de Aztlán, y después la lámina número 4, me parece, que muestra un sacrificio humano. Entonces, si queremos dar una narración, queremos agregarle aquí el primer elemento, que es el color. Y después de esto, la información que comprende la ubicación geográfica y temporal, para que entonces dé más información al respecto. Es importante remarcar que desde la salida de Aztlán hasta la llegada a la islote, al asentamiento, pasaron 187 años y se establecieron en 26 lugares. Estuvieron asentados por diferente cantidad de tiempo en cada uno de ellos. Bueno, la propuesta, el meollo del asunto. Nosotros proponemos la implementación de un programa, de una aplicación que se pueda instalar en un dispositivo móvil. Principalmente estamos pensándolo para Android, después se podrá exportar a iOS. Una aplicación que todos los glifos que se encuentran en el códice puedan ser exportados, puedan ser tomados y se puedan presentar en un modelo 3D. Se pueda incluso agregar el color y que tenga referencias a otros códices como información adicional. En una siguiente etapa entonces tenemos lo que es la visión artificial. En este caso, conociendo lo valioso que es el documento, no vamos a hacer ninguna operación invasiva. Únicamente entonces, a través de un sensor, que va a ser la cámara, vamos a obtener esa información del medio y, muy a la forma en que lo haría un humano, pues intentar reconocerlos, tomar patrones que son preponderantes entonces y a través de ellos empezar a colocar de forma coherente los gráficos que se están diseñando. Un ejemplo es justamente el prototipo de pruebas que allí se está observando, únicamente el templo mayor sin texturas y demás cuestiones, colocando en una cuestión acorde a aquellas imágenes que se están presentando. Solamente que aquí es donde nos pusimos, y a raíz del primer coloquio, nos propusimos esa meta. No tienen que existir marcadores que contaminen la visión del códice Boturini. Entonces, el marcador o el medio de identificación ya no puede ser un círculo, un cuadro o algo un poco más elegante, un código QR. Nuestra identificación tiene que ser el propio códice, lo cual sin duda alguna va a incrementar en un ligero nivel la problemática del reconocimiento. Entonces, aquí esta cuestión de visión artificial, pues estuvimos verificando constantemente sobre quién aplicarlo. Ya estábamos pensando en Boturini desde antemano. No obstante, al hacer el contraste con algunos otros códices, observamos cuestiones muy curiosas. El códice de Dresde tiene una densidad, en este caso narrativa, no me atrevería a decirlo, no lo conozco de lleno, sin embargo, pictográfica, todas las láminas se encuentran completamente llenas. Y también su lámina número 1 tuvo una ligera dificultad, porque en ese caso fue sometido, bueno,
debido al tiempo, debido a otras cuestiones, fue perdiendo poco a poco entonces los rasgos de la primera página. El resto se mantiene en conservación, no obstante la apariencia es justamente la que aquí observamos. Entonces, reconocer un glifo dentro de todo ese conjunto, pues seguramente va a ser un trabajo de tesis o de doctorado para otra cuestión. La matrícula de tributos, por otro lado, vemos entonces que la cantidad pictórica se reduce considerablemente, pero a diferencia de los otros está presentando en este caso el factor color también, que es muy representativo. Y no obstante, en sus 70, bueno, me parece que son más de 70 láminas, seguramente vamos a encontrar una diversidad de glifos también sumamente elevada. ¿Qué es lo que nos ofrece entonces el Códice Boturini? Una gran historia para empezar. En segundo lugar, elementos, bordes que contrastan bastante bien con lo que es el fondo y un candidato perfecto entonces para ser sometido a la visión artificial y posteriormente a un análisis de redes neuronales. Entonces, en la siguiente lámina vemos el estilo pictórico, una obra maestra que pese a que son 22 láminas y 5 metros de puros dibujos, se mantiene por completo. Y aún así hay diferencias que siguen siendo sorprendentes. Vemos entonces aquí una pequeña agrupación que entonces está señalando cómo están pasando por diferentes lugares. En este caso, esta agrupación pues llega al municipio de Zumpango, ¿no?, representado por el Zompantli. Y también en este glifo lo está acompañando lo que es la ceremonia del fuego nuevo. Y entonces cosas que nosotros, que no somos investigadores en el área, pero que seguramente un arqueólogo o un investigador sí nota, es la diferencia entonces entre las tilmas, por ejemplo, que en este caso una tilma que es rudimentaria, aquí ya se observa entonces una tilma que presenta bordes y sin duda alguna un cambio de jerarquía. Entonces son esos detallitos los que la aplicación pretende empezar a presentar al usuario. Que sepan entonces a través de ella que Boturini no narra nada más salieron y llegaron a tal lugar, sino que pasaron durante todo ese trayecto por una gran cantidad de aventuras, algunas pericias, enfermedades y muchas cosas que fueron moldeando pero la forma entonces en la cual empezaron su asentamiento en el Valle del Anáhuac. En la siguiente diapositiva pues ya estamos viendo lo que sería el procesamiento de imagen mucho más sencillo. Esto es apenas, lo vemos como un 5% de lo que representa el mecanismo de visión artificial. Primero que nada la captura de imagen de uno original, aquí midiendo las cuestiones de intensidad luminosa, posteriormente llevando todo a los niveles de escala de grises. Pero tratándolo entonces como un negativo y haciéndolo un procesamiento de umbral, vemos que también resaltan algunas cosas que probablemente en la escala de grises es imposible observar. Sin embargo, todo este paso lo que insiste o lo que busca es ya no analizar una imagen, sino analizar únicamente los bordes. De tal forma entonces que lo que fueron 800 por 400 píxeles de información sean en realidad una palabra o una cadena que sea mucho más sencillo de trabajar y de procesar y con ello se refleje en la aplicación con una respuesta sumamente rápida. Bueno, al modelar, para extrapolar los glifos a 3D tenemos problemas. Hasta donde tengo entendido, todos los códices prehispánicos son representaciones 2D de los sucesos, de los lugares, del tiempo. Y porque es hasta la llegada de los españoles cuando se introduce el concepto de 3D en la representación. Entonces, tenemos un problema al pasar de 2D a 3D, por ejemplo, la casa. Entonces, dividimos nuestros problemas principalmente en 4 áreas. Que cuando nos dan las superficies, por ejemplo, en la casa se nos da en la primera fotografía una vista lateral de la casa y más adelante en otra lámina se nos da una vista frontal, con las cuales podemos extrapolar los puntos y poder ya crear la casa, que es en el primer cuadro. Otro problema que tenemos es cuando solo se nos da una de las caras, por ejemplo, en la pirámide. Sin embargo, gracias a que tenemos un amplio catálogo de pirámides, nos damos la libertad de extrapolar los puntos, conservando los puntos importantes, por ejemplo, los 4 cuerpos piramidales, los glifos de agua y fuego, las escalinatas, pero ya le damos el sentido de profundidad en base a al patrón que se tiene de las demás pirámides. Otro problema son los glifos calendáricos. Sin embargo, tenemos monolitos y con esos ya nos sacamos el problema de qué profundidad darle y hasta dónde llegarlos. Esa es otra de nuestras bases para poder sacar esos glifos calendáricos. Pero el problema más grande que tenemos es cuando nos encontramos con representaciones como la de la montaña, que esta es la de Culhuacán. No tenemos en la vida real una montaña que tenga esa espiral. Y lamentablemente en el códice no tenemos otra representación de la misma montaña.
Entonces nos tomamos la libertad, repito, de aún preservando las dimensiones, la figura de parte lateral, le damos la esfericidad a la montaña, tratando de conservar los elementos que es lo que la mejor impresión que da. Lo primero que se le viene a la mente a la persona que lo ve, que es una esfera, que es un cono. Entonces, a partir de ahí se empieza a esculpir. Como se los mencioné anteriormente, la escultura en los modelos 3D es lo más complicado de hacer. Otros problemas que tenemos, por ejemplo, en los tepanecas, perdón, la segunda casa es una piedra. Lo más parecido en el software para poder modelar la piedra es una esfera, no hay mayor problema. Pero, por ejemplo, en las siguientes 3 casas, la tercera, cuarta y quinta, que es de los Xochimelcas, los Mexicas, los Amaninalcas, no tenemos ninguna figura que diga, esto es lo más semejante al agua-fuego. No, tenemos que a partir de cubos, de paralelepípedos, empezar a esculpir todas estas formas para poder llegar a estos glifos que son tan representativos de las casas. Y como último problema tenemos que es la cantidad de vértices. No sé si se alcanza a ver por la luz, voy a acercar un poco, pero se ven demasiados vértices en estas esferas que son de la flor. Así como está, estas 8 casas pesan aproximadamente 4.5 megabytes, hablando de peso de memoria. Al agregar la siguiente capa de vértices, ya pesan 20 y tantos megabytes, 20 y 20 punto algo. Entonces ya es una aplicación mucho más pesada. Esto nada más es de una parte de una lámina. Si queremos pasarlo a las 22 láminas, estaremos hablando de una aplicación de alrededor de más de 1,5 GB de peso. Lo cual un usuario va a decir, no, gracias, ni siquiera tengo para algo de 20 megas, es la realidad. Entonces tenemos que ver la forma de que la calidad sea algo atractivo, pero que no pase de los 100, 120 megabytes de la aplicación. Entonces, el modelado representa complejidad. Esa visión 2D que presenta todo el tiempo el códice Boturini, y lo que nosotros necesitamos presentar es algo tridimensional, pero que en ningún caso esté retirando la esencia o que contamine la visión que se tiene del códice Boturini. Entonces aquí es donde se está presentando una visión frontal, lateral y superior para ir extrayendo la mayor cantidad de información posible. De esta forma entonces podemos observar que solamente el lago puede ser trabajado mediante una vista que sea superior, mientras que el diseño del templo de Aztlán tiene que ser diseñado forzosamente desde una vista frontal. Y posteriormente la lateral nos va ayudando poco a poco a ir ubicando espacialmente estos elementos, con lo que finalmente se obtendría una imagen sin texturizado parecida a la que se presenta en esta última sección. Entonces, en este caso, una disculpa por los términos, tenemos que leer a Patrick Johansson con un poquito más de detalle para seguir conociendo el códice Boturini y su trabajo en la revista de Arqueología Mexicana, que es nuestro principal referente. Entonces, ya que tenemos esta información, lo que viene es llevarlo al entorno de videojuegos. En esta primera etapa, que consiste entonces en colocar el software de Vuforia para verificar cuáles son nuestros alcances, antes de empezar nuestro diseño de visión artificial y los gráficos 3D con mayor detalle, entonces es cuando ya nos atrevemos a empezar a ir colocando estos elementos en una forma que respete la secuencia del códice Boturini. Entonces, vamos a pasar ahora nuevamente al ambiente de Unity, pero con la intención de presentar los datos de realidad aumentada actuales. La primera lámina, de acuerdo a lo que hemos leído por parte de Patrick Johansson, pues refiere a la salida de Aztlán, a la llegada al monte Culhuacán y su encuentro con lo que parece ser una estatua o posiblemente un sacerdote alusivo a Huitzilopochtli. Entonces, también necesitamos destacar aquí que la cuestión de la luz es un factor sumamente importante. Hay que enfocar alguna sección del medio para que entonces tengamos allí la presentación de esa imagen. Entonces, lo que estamos agregando ahorita, tratamos de rescatar en la mayor medida posible la morfología de los elementos, y lo que estamos agregando es el factor color, que sin duda alguna ayuda a contribuir las ideas. En este caso, de acuerdo, refiero nuevamente a Johansson,
para referir algo que yo nunca había visto, que bajo el monte Culhuacán este símbolo representa agua, y entonces aquí es donde estamos colocando un colorido azul que hace referencia justamente a esa parte. Después tenemos la lámina número 2, en la cual se representa ya la integración de los 8 barrios para salir de Culhuacán y a través de los 4 dirigentes empezar a desplazarse hacia lo que sería el sur bueno, al sur de la zona en la que se encuentran, probablemente en las zonas de Nayarit, en cualquier lado de Aridoamérica. Entonces allí tenemos el modelado de esos elementos colocados cada uno sobre la representación del Códice Boturini, y en este caso tenemos ya la dirección de las huellas. Como seguramente han notado, no hemos colocado todavía ningún tipo de personaje andado. Nosotros estamos dirigiendo los primeros esfuerzos a lo que representa un modelado completamente geométrico, basándose en vértices, en líneas únicamente, y ya cuando tengamos una mayor experiencia y podamos dominar estos aspectos, se colocarán los personajes con su respectivo esqueleto y después, mediante un procedimiento de cinemática inversa, ahora sí, dar un movimiento natural que dé la idea de secuencia y el paso de una lámina a otra lámina. La última de las láminas, la cual representa entonces el primer portento de Huitzilopochtli para dar una indicación sumamente drástica a los pueblos, es entonces la zona de aparentemente convivencia, en la cual la fractura de un árbol les señala que es momento de hacer una separación. En este caso, nuevamente, solamente estamos aludiendo a lo que es la colocación de estos elementos en una aparente escena de comida o de plática, y se está colocando solamente un pequeño templo en el cual estuvimos recurriendo a lo que es el Tocali de la Guerra Sagrada para más o menos tener una idea de cómo se modela en las dimensiones que todavía nos hacen falta. Entonces, estos son ahorita los avances que tenemos en cuestión de la realidad aumentada. Sin embargo, el trabajo se va a extender durante este semestre y para el cual hemos definido algunos objetivos. De hecho, es importante mencionar, ahorita lo que tenemos son copias, pero si esta aplicación es vista aún en la pantalla de una computadora, en una imagen en un celular, o incluso lo hemos probado con suficiente iluminación en la edición 76 de Arqueología Mexicana, a la que me he referido todo el tiempo, aún así siguen siendo completamente visibles estos elementos. Se puede seguir solapando esta realidad virtual con nuestra realidad y con ello obtener la realidad aumentada. Bueno, objetivos para diciembre de este año, a la finalización del semestre. La aplicación del algoritmo de reconocimiento exclusivo del Códice Boturini. Ahorita lo presentamos como Vuforia, que es un complemento de Unity, pero vamos a quitar eso de Vuforia y vamos a poner una aplicación propia, para que sea específicamente para el Códice Boturini. La colocación de personajes con movimiento, que se trasladen de una lámina a otra para que se pueda apreciar esa continuidad en la narración. La animación de escenarios de guerra, la colocación de texturizado e iluminación para una mejor apreciación y un mayor disfrute de las láminas, la culminación de los modelos en las 22 láminas, puesto que hemos trabajado apenas con 3, y la construcción de aplicación escalable para Android y más adelante para otros sistemas operativos. Aquí vale la pena recordar que nuestra visión es completamente de ingeniería. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con máquinas, las cuales no se cansan, no duelen, y también no tienen la percepción de si es la forma más adecuada o no de presentar. Sin embargo, sí tenemos la visión multidisciplinaria. Estamos acostumbrados a estar fusionando la mecánica, electrónica, control, demasiadas áreas de la ingeniería, y poco a poco empezamos a ver que muchas de las cosas que nosotros hacemos no se quedan en las máquinas, sino que también pueden ser llevadas a niveles de ciencias sociales para también empezar allí a aplicarse y empezar a resolver algunas problemáticas. Entonces, los grupos que ahorita tengo, pues ya los comprometí con una sección de trabajo nada más, pero al terminar el semestre, ya que hayan acreditado la materia, van a querer olvidarse del asunto. Entonces, por eso ya se está planeando cuál es el siguiente paso. El Códice Boturini no es un elemento mutilado, pero curiosamente no presenta la culminación de la gran historia, lo cual tendría que ser entonces ya la presentación del águila con la colocación de la primera piedra de la ciudad. Pero curiosamente las láminas 21 y 22, las últimas, presentan un vacío considerable, el cual entonces nosotros pensamos aprovechar para, a través de la realidad aumentada, ir terminando de narrar esa historia que allí se está dando. Tenemos que colocar también otros elementos adicionales de sonido y video,
mejorar cambiar la calidad de imagen, agregar texturizado y pues obviamente esperamos, como lo decía Diego hace un momento, empezar a tener aquí una mirada de los que son realmente conocedores de este códice para decirnos si lo que estamos haciendo está bien, está mal, si tenemos que cambiar el método de modelado, hacerlo más orgánico, mayores colores, retirarlos, entonces allí estamos completamente a esta disposición. Y bueno, el algoritmo que estamos diseñando va a ser exclusivo para el códice Boturini. No obstante, esto va dando pie poco a poco a crear diferentes algoritmos para diferentes sistemas y hacer entonces que los diferentes códices poco a poco nos vayan narrando todas esas historias. Entonces, con esta lámina terminamos nuestra presentación. Agradecemos muchísimo su atención, también la invitación, y pues quedamos a la espera de sus indicaciones. Su aplicación de ¿cómo es? Realidad virtual, ¿lo han pensado llevar a público general de otras regiones? Porque una realidad es que no todos podemos llegar a las zonas para conocerlas por cuestión de tiempo, dinero, etc. Entonces siento que el utilizar ese tipo de tecnología pues acerca a la gente a regiones que a lo mejor no puede visitar. ¿Lo han pensado? Sí, en definitiva. El paso inicial siempre estuvo ligado a la presentación del GPS y correlación de imágenes para dar la mirada exacta de cómo era el sitio hace 500 años y en contraste con la actualidad. No obstante, pensamos que no considera una problemática muy fuerte el hecho de hacer un offset de GPS y con eso entonces tener la animación en cualquier sitio. Sin embargo, lo que sí tenemos que verificar allí es el modo de navegación, porque si, todos lo notaron, la inmersión hace que uno se olvide de las sillas, de los muebles y demás cuestiones. Y entonces allí probablemente con el uso de algún joystick o algo también alcanzable para los diferentes usuarios, o incluso un andamio predefinido de la animación, sí es algo que se puede realizar. De hecho, hemos planteado también videojuegos que, muy al estilo de lo que fue Pokémon Go en su momento, que se puedan realizar no como un todo, sino que se haga por regiones. Y entonces ese manejo del GPS es justamente lo que hemos planteado para eso. O sea, sí se está realizando, pero ahorita el planteamiento sigue siendo hacia la zona arqueológica. Y bueno, también hay que aclarar que el códice Boturini, o sea, el mismo centro de partida de la migración mexica, que es Aztlán, pues no se sabe dónde estaba. O sea, hay una enorme polémica que ha durado varias décadas sobre cuál fue el origen de los mexicas, entonces eso no lo sabemos, ¿no? Entonces aquí, de hecho, yo creo que es un excelente trabajo, pero que deben tener un poco más de retroalimentación de los arqueólogos y de los historiadores, de los etnohistoriadores, porque hay muchísimo trabajo sobre el códice y eso les puede ayudar muchísimo a ustedes para dirigir la investigación a las preguntas que puedan servir tanto para los investigadores como para el público en general, porque es mucho trabajo lo que están haciendo, pero yo siento que les falta esa conexión. Es como cuando nosotros arqueólogos queremos usar realidad virtual o algo y yo me meto a hacer algo, por lo que yo puedo, pero no entiendo lo que se puede hacer más, ¿no? Entonces yo creo que con el trabajo que ustedes tienen podría salir algo muy bueno, pero hay que meterle más con la parte de los etnohistoriadores, porque hay mucho trabajo sobre ese códice y sería estupendo para ustedes. Bueno, a ver, ¿quién más? Yo quiero felicitarlos. Yo creo que es muy loable que un esfuerzo desde la academia se haga, pues empezar a ver esas posibilidades, incluso atreviéndose a hacerlo sin tener un soporte de la parte académica, ¿no? Lo encuentro al mismo tiempo un tanto peligroso, por decirlo de algún modo, como lo dice Diego, pero al mismo tiempo muy valiente y muy loable, porque lo que están haciendo tiene un potencial enorme de divulgación. Entonces, creo que desde el punto de vista narrativo, o sea, si bien por supuesto coincido con Diego que tendría que haber un acercamiento mayor de la parte académica para respetar, digamos, esas partes. Yo no soy arqueóloga, pero me dedico a hacer cosas de comunicación hacia los visitantes de los museos a partir de tecnología y de contenido. Entonces me parece que tiene un potencial enorme como
pues como un videojuego, como una narrativa, y justamente me llamó mucho la atención el por qué ustedes escogieron el Boturini a diferencia del 3D o de otros códices. Y precisamente esta narrativa, que puede ser tan interesante como una narrativa literaria, que puede ser muy, muy rica en términos de comunicación para niños o para jóvenes, creo que tiene grandísimo potencial. Entonces les felicito, sobre todo, y creo que esto puede llegar muy lejos, ¿no? Siempre con el cuidado de que el contenido sea muy, muy ad hoc a lo que pues justamente los especialistas saben, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas felicidades por el trabajo. Yo quiero hacer una pregunta más técnica, más directa al usuario final. Me sumo a los comentarios que dijeron, pero bueno, todo eso está muy bien. Si tenemos incluso ya todo terminado, todo muy bien basado, el usuario final, a final de cuentas, si no hay comunicación con el usuario final, no hay nada. También sumando un poco lo que decía el compañero acerca de cómo hacer llegar información de este tipo a cualquier persona. La pregunta concretamente es, ¿cómo lo van a divulgar? Porque hacer una aplicación, bueno, es difícil, ¿sí? Lleva tiempo, cuesta hacerla y ya está. En realidad, todos los que tengan la infraestructura y el dinero para hacerla pueden hacer una aplicación. Muy bien. Pero hay miles de aplicaciones. ¿Cómo sabe el usuario? ¿Sí? ¿Cómo va a saber el usuario en dónde buscar? O sea, la difusión, la comunicación, eso es otra historia. ¿Sí? Veo que está el Instituto Politécnico Nacional, me imagino que está la academia, entonces hay forma de comunicarlo. Pero no nada más está tú lo dijiste en un momento, ya lo tengo armada la aplicación, pero lo más importante es, aparte de comunicarlo, que ya tenerlo, el peso. ¿Sí? Y en parte de la comunicación es cuánto pesa. Ya la vista que tuvimos de 360, me imagino que estaría dentro de la aplicación, más la realidad aumentada que estuviste describiendo del códice. ¿Cuánto pesa eso? ¿Sí? Y entonces, ¿es descargable? ¿Sí? Porque realmente el promedio bueno, más bien no el promedio, o sea, la mayoría del país tiene 16 gigas en sus teléfonos inteligentes. ¿Cuánto es lo que va a pesar? A un lado de videojuegos que están en 1 giga, aproximadamente giga y medio. ¿Tienen pensado cuánto va a ser el final de esto? Sí. Bueno, en este caso, lo que estamos, bueno, sabemos que hubo una aplicación de antemano sobre el códice Boturini, y entonces se encontraba en unos 65 megabytes aproximadamente. Entonces tuvo bastante éxito, se divulgó bastante, muchos usuarios la conocían y para llegar al sitio la descargaban previamente. Entonces nuestro interés es que no rebase o que no se desprenda mucho de esa cantidad, que lo ponga en unos niveles similares. En ese caso se está almacenando imagen, ahorita lo que nosotros tratamos de almacenar es la menor cantidad posible de vértices, pero que aún así siga siendo completamente representativo. Entonces, estamos planteando que sean 70 megabytes, 80 megabytes aproximadamente, para que no represente un fuerte gasto o que nuestro usuario tenga que estar borrando aplicaciones para poder instalar la que requiere en su momento. En la cuestión de los canales de comunicación, primero que nada tenemos que apoyarnos en nuestra alma mater a través de su Gaceta, a través de sus páginas para que se vaya conociendo, y probablemente después estaremos solicitando el apoyo de bueno, si el INAH considera que es viable para su aplicación, entonces probablemente nos apoyemos con ese tipo de medios para que se vaya conociendo. Esta aplicación, pues, se trata de algo que pertenece a la nación, no persigue ningún fin de lucro, lo hacemos desde la academia. Y entonces esperamos que ese tipo de cuestiones ayuden a hacer fluir esa información. Entonces, que quien quiera visitar el Museo de Antropología e Historia, probablemente prepare su visita teniendo antemano la aplicación, conociendo las características del dispositivo, lo que se debe tener y el espacio de memoria para ello justamente. Mencionaron que les interesaba tener su app propia para esto, ¿no? Así es. O sea, entonces, ¿cómo, en vez de usar Buforia, ¿no? Dijeron. Así es.
¿cuál es la ventaja de, o sea, por qué y para qué la app propia? ¿Cuál es la ventaja frente a usar otra como Buforia? Y también entendí que, o sea, van a buscar la asesoría de arqueólogos, ¿no? Lo que han hecho hasta ahora, han pedido asesoría de antropólogos, arqueólogos, historiadores, ¿sí? ¿Ya? No. O bibliografía documental, o... Nuestro principal referente es la edición 76 de Arqueología Mexicana. Después de eso acudimos a ver el códice, estar observando los videos y demás cuestiones, y entonces ha sido nuestro principal referente. Pero sí, ahí vemos la cantidad de bibliografía que se anexa al final, y pues tendremos que ir a verificar las puertas. No obstante, los libros pues no nos dan los golpes. Aquí necesitamos forzosamente una visión humana y que nos digan la dirección correcta. Me parece que hubo una pregunta de antemano. ¿Por qué Buforia? Buforia, sí. Sí. Lo que pasa es que Buforia se trata ya de una plataforma integrada. Y esa plataforma, ya cuando se tenga cierto número de descargas o cierto número de aplicaciones, es cuando ya inicia el procedimiento de realizar la adquisición de algún tipo de licencia. Y en este caso, el desarrollo de un algoritmo que tenemos nosotros software, tenemos también modelos para ir creando programas. Necesitamos diseñarlo y después llevarlo a un ambiente libre, probablemente al nivel de C, o seguirlo trabajando en C# a través de Unity, para que entonces todo lo que nosotros vayamos investigando en la asignatura, en la unidad de aprendizaje de visión artificial, pueda ser entonces descargado, pero ya sin pedirle permiso prácticamente a ningún proveedor. Pasarlo por allá y ahorita Ahora sí, bueno, felicitarlos por el avance que han tenido. Mi pregunta va hacia un lado un poquito más técnico. Bueno, cuestión de tiempos. No sé, sus áreas de estudio inicialmente de ustedes son, perdón, sus áreas de experiencia de ustedes son completamente como que informáticas, digamos. ¿O qué área de experiencia tienen, digamos, ambos? La formación de ambos, bueno, el egresado, yo todavía soy estudiante, estoy ingenieros en mecatrónica, y las áreas son informática, control, mecánica, electrónica. Muy bien. Es una de las 4 áreas principales que vamos. Okay. Bueno, hacia lo que iba, entonces les ha facilitado, me imagino, un poquito más la parte técnica de programación y demás, ¿no? Mi pregunta iba encaminada hacia qué tanto porcentaje del tiempo que han empleado han invertido en la parte técnica y qué porcentaje de tiempo les ha robado, digamos, la parte de diseñar, que digamos no es su fuerte, digamos, por su formación, ¿no? Bueno, eso era lo que yo quería preguntar. ¿Y cuántas personas también han tenido implicación en el proyecto? Hasta ahorita el proyecto ha tenido 2 personas. La idea es que en este semestre todos los alumnos que estamos tomando la asignatura de graficación en 3D podamos repartirnos el trabajo de las 22 láminas y así avanzar más rápido y detallar más cosas. Por ejemplo, quitar vértices que no sirven, que son mucho peso y nos ayudan precisamente a lo que decía el compañero de acá. Pero sí, al principio es muy difícil agarrar la onda porque el software libre tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que es libre, no pagamos a nadie. La desventaja es que las herramientas, la aplicación de las herramientas es más complicado. Esto se hizo con Blender y tenemos una cantidad de atajos para poder trabajar que son como 2 hojas carta de los 2 lados. Entonces aprender todo eso estaba un poquito al principio complicado. Después con el tiempo ya la última lámina ya fue más fácil de hacer, ya tenías la experiencia de los primeros. Entonces varía también de cada persona. Él lo agarró muy rápido, yo me tardé lo doble. Bueno, en este caso nada más quiero agregar que la parte que se llevó más tiempo fue la autocapacitación en el manejo de estos programas. Ya cuando tenemos entonces un poquito más de dominio, se trata entonces de repetir muchísimas cosas. Afortunadamente Boturini presenta una consistencia en cada una de sus láminas y los glifos también se llegan a repetir y eso es una fuerte ventaja. Los personajes pasa algo muy similar, pero sí iniciarse en Blender y a partir de allí empezar a hacer el primer modelo, pues sí fue cuestión de prácticamente un mes de trabajo con sus 8 horas de los días hábiles. Bueno, se han tocado varios puntos en la ronda de preguntas. Por una parte, la importancia y o necesidad de
el respaldo documental de investigación, por otra parte las cuestiones técnicas del desarrollo, el peso, etcétera, y también seguramente un trabajo de diseño que apoye este desarrollo que están ustedes haciendo, pues va a ser importante. Pero por lo que yo les quiero preguntar es sobre la gamificación. A lo largo del proceso de trabajo, ¿ustedes han imaginado una o varias opciones acerca de qué va el juego? O sea, es decir, ¿qué han imaginado ustedes de un juego a partir de Códice Boturini y la zona arqueológica del centro histórico de la Ciudad de México? ¿Ese juego de qué va? ¿Qué han imaginado? ¿Hacia dónde quieren ir? ¿Estaría más apegado hacia la narrativa de las láminas del Boturini o recurrirían un poco más a la ficción? ¿Qué han imaginado? O sea, solamente como para saber qué proyección les ha surgido, porque la imaginación trabaja conforme uno va programando, ¿no? Gracias. Es un hecho que no tenemos ninguna intención de falsear información y tampoco de estar llenando huecos con cuestiones que sabemos que nunca existieron. Afortunadamente, la documentación existe y sabemos que Boturini se complementa muy bien con el Códice Mexicanos, por ejemplo, o con el Códice Azcatitlán, y entonces muchas cuestiones que de aquí no podemos saber, las podemos encontrar en los otros medios. Y en los puntos donde muestran alguna discrepancia, probablemente hacer un promedio, homogeneizar la idea, para que poco a poco se vaya asentando. Entonces, si esto se va dirigiendo, sale de la cuestión de divulgación y se convierte entonces en un videojuego, el Códice Boturini nos presenta escenarios de guerra, escenarios de sufrimiento, muchísimos retos, que sin duda alguna se pueden ir dispersando para hacer ya un juego completo. Simplemente su asentamiento en Chapultepec representó una ofensa para la sociedad dominante de ese momento. Se encuentran en Pantitlán, se ven afectados por una epidemia, y también algunos elementos anexos, como lo que es simplemente la siembra de maguey para posteriormente su aprovechamiento. Entonces, Boturini da una narrativa que sin duda alguna, yo me atrevería a decir que no solamente hace un videojuego, sino que todavía hace la segunda, tercera versión e incluso variantes. Sí, yo tengo una pregunta y solo un comentario. Pues, la pregunta es en el caso de la recreación en 3D del recinto de México Tenochtitlan. ¿Se están basando en Marquina o están basándose en lo arqueológico? Porque la maqueta del Museo de Antropología, digamos, estaba apoyada en lo que Marquina creía que había en el centro histórico, y la de Templo Mayor está más apoyada, por eso hay diferencias incluso con la del metro. La que estaba abierta al público, que ahorita está en remodelación de la estación Zócalo, que es la basada en los datos arqueológicos, que hay bastantes discrepancias con la idea que tenía Marquina sobre cómo estaban los edificios, ¿no? Y la segunda, con respecto al Códice Boturini, no está mal usar, porque está muy, digamos, para el público en general, el de arqueología mexicana de Johansson, pero hay, por ejemplo, valdría la pena que vieran para que pudieran un poco aclarar estas cuestiones de qué lugares visitaron los mexicas, con cuáles códices se parece, con cuáles no, que está bastante discutido. La doctora María Castañeda, que es especialista en estas historias y es historiadora antropológicas en la UNAM, tiene muchos estudios vinculados a todos estos documentos de filiación mexica, y tiene un libro enorme, de buen tamaño, para que a ustedes les serviría muchísimo, que es por el Instituto de Cultura Mexiquense, que está abordando justamente con otros códices, que habla de toda la migración de los mexicas, ¿no? Y no porque esté demasiado, ella no lo hace demasiado técnico, pero les discute muchísimas cosas para ver, porque vi que en una de las diapositivas mostraron todos los lugares que visita. Bueno, esa es una propuesta de Patrick, pero no, él muchas veces no compara con otros documentos, él nada más muestra como el que le conviene. Y María es muchísimo más ortodoxa, y entonces muestra, aunque difiera con lo que ella quisiera que dijera, pero te muestra todas las variantes de los topónimos, y por qué hay algunos que no se sabe, como decía Diego. Aztlán, hay muchos colegas que dicen que es esta isla de Mezcaltitlán en Nayarit. A nivel arqueológico no hay ninguna evidencia que esa isla sea Aztlán, ¿no? Entonces, nada más para que tenga un poquito más, como decían, de fuerza en la parte documental,
pero tiene todas estas variantes que les puede ayudar a ustedes muchísimo a esta cuestión de que cómo quieren ustedes ilustrar o texturizar los glifos, por ejemplo, ¿no? De acuerdo. Bueno, en relación a la primera pregunta, que es el recinto sagrado, tuve la oportunidad de platicar con Raúl Barrera y parece ser que sufrimos de lo mismo, porque cuando inicié este estudio, que fue hace 2 años, se tenía el modelo de Marquina ya bastante modificado, por cierto, de acuerdo a los descubrimientos, y entonces yo traté de basarme en él y también realizar esa misma presentación. Pero entonces, ya cuando lo estaba empezando a presentar como un trabajo de tesis, fue cuando me enteré de la aparición del templo de Quetzalcóatl, de Xochicalco, y también y también tuve la oportunidad de visitar el Templo del Sol, y me di cuenta que los datos pues tenían que ser obsoletos. Lo que me dijo Raúl Barrera fue: necesitamos una maqueta móvil, porque cada vez que alguien escarba, resulta que ya cambió todo esto. Afortunadamente, pues yo no tengo que desoldar maquetas o despegar, afortunadamente solamente es cuestión de trasladar esto. Y entonces, como también se trata de una cuestión que no representa ningún tipo de lucro, se va a dejar todos los enlaces, pienso heredar todos los modelos y demás cuestiones para que ante un nuevo descubrimiento sea solamente trasladar los modelos, escalar, aplicar rotaciones y entonces siempre presentar la idea nueva acerca de lo que ya se corrobora junto con aquel inicio que fue la maqueta de Ignacio Marquina. Y sin duda alguna, pues ahorita prácticamente venimos a presentar y también venimos en busca de asesores para que nos vayan guiando acerca de todo eso. Entonces también tomamos el dato y lo vamos a seguir contrastando, porque si nuestra intención es acabar de narrar Boturini, no nos vamos a quedar únicamente en su salida hacia un combate, sino que aún su retorno hacia el islote de México, aún el resto de las peripencias que tuvieron que estar pasando, la búsqueda de la legitimidad, y ahora sí, cuando terminaron el dominio tepaneca, para empezar entonces a cimentarse ellos como la cultura dominante. Bueno, por aquí, ¿quién más? Gracias. Pues yo de mi parte los quiero felicitar por su trabajo. Yo creo que es una muy buena iniciativa, hace mucha falta este tipo de iniciativas que difundan el patrimonio cultural de esta forma y saquen estos elementos de nuestras raíces culturales, porque esto es parte de nuestra identidad, por eso nos llamamos mexicanos. Entonces creo que este códice llamado Boturini y la caminata mexica es muy importante lo que ustedes están haciendo y obviamente pues las bases que están retomando y pueden complementarlo más, pero creo que también se pueden perder si lo quieren hacer tan específico, porque yo siento que esto tampoco es para un público de especialistas y de académicos, esto es para el pueblo de México, ¿no? Yo creo que eso es su óptica, así lo estoy reflejando. Entonces, con datos sencillos y básicos, creo que lo pueden ustedes sacar adelante, ¿no? Y por otro lado, preguntarles si ustedes conocen el trabajo que se hizo de Tlacuilo, de Escalona, la película de Tlacuilo, donde solamente describe la página del Códice Mendoza, la primera página, que es la página de la fundación. Digo, es un material en video, pero que es un antecedente muy importante de cómo se hizo este trabajo para describir solamente en un documental, que es el documental de Tlacuilo, la página de la primera página del Códice Mendoza, ¿no? De acuerdo, tomamos nota, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nada más un breve comentario. Normalmente en la academia, y es muy loable, por supuesto, pensar en proyectos en donde no hay ninguna retribución académica, pero para ser honesto con ustedes y después de muchos años de trabajar en la academia, a mí me parece que un proyecto que no busca sustentabilidad en el mundo de hoy está muerto. Entonces, es importante que ustedes no solo se consideren investigadores y desarrolladores, sino también emprendedores. ¿Sí? No quiero decir con esto que su ánimo sea necesariamente volverse millonarios, ¿no? o tener ese enfoque, ¿no? Tiene que ser un punto medio entre desarrollamos tecnología para beneficio de nuestro país, ¿no? Y no nos interesa ganar dinero al respecto, pero si no buscas una estrategia para mantener tu aplicación en línea, o sea, básicamente, ¿cómo le vas a hacer? ¿No?
Entonces creo que es importante acercarse, ustedes están en el IPN, supongo que el IPN tiene no sé, las herramientas para apoyarlos a ustedes en el desarrollo, y siempre se necesita una estrategia de negocios, ¿sí? De otra manera es un idealismo que, está bien ser idealista, yo soy idealista, pero si no se vuelve uno un poco práctico, realmente el efecto es muy bajo, ¿no? Y esto no solo es, les voy a decir por qué creo que es importante, porque si bien es cierto, a lo mejor este desarrollo tecnológico que han hecho tiene un impacto como el que ustedes esperan en la comunidad que ustedes esperan, ¿no? El hecho de que tenga sustentabilidad les va a permitir a ustedes seguir desarrollando, ¿sí? Y seguir creando tecnología para la nación, ¿sí? Pero de una manera sustentable. Entonces, ese sería mi comentario. Muchas felicidades. Muchísimas gracias. Claro. Bueno, pasamos a la siguiente presentación, porque ya llevamos 10 minutos de retraso. Muchas gracias, Eric. Y les voy a poner en contacto con María Castañeda, acuérdame. Claro que sí.